Muy buenas tardes, jóvenes, un gusto para mí volverlos a saludar. El día de hoy pues les vamos a exponer lo que es el tema de multiplicación y división en la forma polar de números complejos, y para ello quiero darle una introducción a lo que es el tema, y vamos a conocer primero las fórmulas que vamos a emplear para poder desarrollar la guía que en su momento les voy a dar a conocer. Para iniciar entonces, sabemos que tenemos en nuestro libro de estudio, tenemos las formulitas que z1 por z2 es igual al producto de los dos r1 y r2 por el coseno de la suma de los dos ángulos θ1 y θ2. Igual para la división de dos números complejos, tenemos nuestra fórmula en donde se dividen nuestros r's y se restan los ángulos correspondientes. Hay que recordar que habíamos visto en el tema anterior respecto a lo que eran números complejos que para calcular r utilizamos la fórmula acá señalada, para calcular a, r por coseno de θ, para calcular b, r seno de θ, y el ángulo que era el ángulo de referencia, si se acuerdan, lo encontramos a través del valor absoluto de b sobre a. Es muy importante también recordar lo que en su momento también ya les había expuesto. Son las cuatro posiciones donde puede quedar el ángulo θ. Para ello, si tenemos un número complejo que el vector r queda en el primer cuadrante, entonces el ángulo de referencia que he colocado de color negro, θr, va a ser igual al ángulo θ, que es el que yo voy a colocar en mi fórmula. Y por acá se los dejo señalado que θ es igual al ángulo de referencia. Tenemos también que si el ángulo o el vector r, nos queda en este segundo cuadrante, entonces nuestra fórmula va a quedar 180 menos θr. Recordar que el ángulo que yo requiero es el que está en color rojo, que lo llamamos θ, ¿verdad? Es muy importante también señalar que la línea horizontal representa la parte real y la línea vertical, acordémonos que representaba la parte vertical. En otras palabras, esto representa la A positiva, esto la A negativa, la B positiva y la B negativa. Acordémonos de eso, no lo voy a escribir en todos, pero aquí les señalo por si ya se les habrá olvidado. Para el tercer cuadrante aplicamos la fórmula 180 más θr, si el vector r nos queda en el tercer cuadrante, y si queda en el cuarto, pues 360 menos θr. Entonces, una vez descrita cada una de las fórmulas antes mencionadas, entonces vamos a dar inicio a responder algunos problemas de la guía que corresponde a este tema que tiene que ver con multiplicación y división en la forma polar de números complejos. Entonces, continuando con la explicación, jóvenes, acordémonos que en la guía número 11 que tenemos en nuestro libro de trabajo, nos dice la instrucción que en los problemas siguientes vamos a calcular en su forma, vean las dos cosas que nos piden, vamos a calcular en su forma polar y rectangular el resultado de z1 por z2, que sería nuestro inciso A, y nuestro inciso B nos pide z1 entre z2, o sea que nos está pidiendo que multipliquemos el z1 por z2 y que luego lo dividamos, y que quiere que le representemos la respuesta en forma polar y rectangular. Es un problema larguito, pero vamos a dar inicio a ello. Para ello, en el problema número 6 que he seleccionado previamente de esa guía, se nos da un z1 y un z2. Siempre nos van a dar dos números complejos. Y recordar que la forma de representar dos números complejos, si nos acordamos nosotros, era z igual a más bi. No sé si se acuerda usted. Esta parte es la forma de representar un número complejo en su forma rectangular. Es por ello que aquí me están dando que z1 es igual a que estaría representado por menos raíz de 2, y bi, que estaría representado por raíz cuadrada de 2. Lo mismo z2, mire que aquí no se vaya a tratar no tema realmente cuando vea este número así un poco complejo. La verdad, tómelo como un número normal y trabájelo en su calculadora, y va a ver qué resultado le va a quedar al final, un número entero. Ya lo vamos a trabajar más adelante. Entonces 5 raíz de 2 sobre 2 va a representar el valor de A, y 5 radical de 2 sobre 2 va a representar el valor de B. Una vez que ya tengo eso, entonces vengo y trabajo en la solución de dicho problema. Dado que
Z1. Z1 es el que nos dieron de información. Esto se me da y siempre se me va a dar. En el dado caso que uno de estos dos números no estuviese, entonces le vamos a agregar 0. Imagínense que aquí no estuviese este de aquí. No estuviese. Solo me dieran menos raíz de 2. Entonces le agregamos más 0 y para poder representar la parte imaginaria. Y viceversa. Si no estuviera este, solo estuviera el lado derecho y raíz de 2, entonces le agregamos 0 más y raíz de 2. Eso es si estuviese, ¿verdad? Que ahí van a encontrar algunos problemas de esa categoría. Entonces, como aquí el Z1 ya me dan los dos componentes A y B, entonces decimos que reconocemos quién es A, lo que les había dicho, es la primera parte debido a la forma de representar un número en su forma rectangular A. ¿Quién es B? Raíz de 2, ya sabemos porque es la parte que representa o es el número que acompaña la letra I, raíz de 2. Una vez que identificamos estas dos letras A y B, recordémonos de la fórmula que habíamos expuesto anteriormente. Habíamos dicho que si yo tengo A y B, puedo sacar R, y el R lo puedo sacar con la fórmula que les había compartido anteriormente, que es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esta fórmula ya las habíamos aplicado, entonces venimos nosotros, aplicamos la fórmula y reemplazamos dichos valores. A menos raíz de 2 al cuadrado y B es raíz de 2 al cuadrado. Una vez que ya tengo eso en su calculadora, le voy a pedir que digite solo lo que está dentro de la raíz. Todo esto, en otras palabras, paréntesis, raíz de 2, cierre al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Todo eso. Y le va a dar 4. Y luego a ese número que le dé ahí como resultado, sáquele la raíz cuadrada y le va a quedar 2. Si no tuviese raíz cuadrada exacta de este número, entonces déjelo expresado como un radical del número que no tiene raíz cuadrada. En este caso 4, si tiene raíz cuadrada, le colocamos 2. Una vez que ya colocamos ese resultado, esto representa el R1. El R1, ¿por qué R1? 1, porque es Z1. Recuerden, si aquí fuera Z2, entonces sería R2. Una vez que ya encuentre usted su R, ahora su objetivo es encontrar el teta, el ángulo de referencia. Entonces recordar, si me dan un Z expresado en forma rectangular, primero encontramos R, el R correspondiente al número complejo, R1, y luego vamos a hallar el ángulo teta, que es el ángulo de referencia. ¿Cómo se encuentra? Con esta formulita que previamente aquí la habíamos expuesto también, en donde teta es igual al valor absoluto de B sobre A, que es lo que yo escribí acá. Ahora, recuerde que las barras de valor absoluto significa que el valor de B y A tienen que ser siempre positivos, independientemente del signo que hayamos otorgado aquí en la introducción. Entonces, B, raíz cuadrada de 2, y A, como es valor absoluto, aquí está menos, pero como es valor absoluto sería raíz cuadrada de 2. Dividimos raíz de 2 entre raíz de 2 y nos da 1. Y luego despejamos este ángulo, y este ángulo le vamos a llamar ángulo de referencia. Le vamos a añadir esa R ahí. Y ese ángulo de referencia, recordar que la tangente pasa como una función inversa, y la tangente inversa de 1 es 45. ¿Cómo se introduce? Yo creo que ya habíamos expuesto en la calculadora, que en la calculadora digitamos segunda función, ¿verdad? Y luego la tangente o la función que corresponde. Entonces ahí sale en la calculadora tangente inversa, le damos el valor de 1, y posteriormente queda en la pantallita y le damos igual. Y nos va a quedar 45 grados. Eso entonces representaría el valor del ángulo de referencia. Pero yo no quiero un ángulo de referencia. Lo que yo quiero es el ángulo teta 1. Teta 1 que depende de las fórmulas o planteamientos que ya habíamos hecho en el análisis anterior de dónde quedaba el vector. En este caso, como yo puedo ver que, si se fija usted, mire, la A es negativa y la B es positiva. Entonces, ¿en qué cuadrante de estos 4, en donde la A es negativa? Como aquí lo tengo, ¿por qué es negativo? Digo, porque mire, aquí tengo negativo para A y B es positivo. Entonces, ¿dónde la A es negativa y la B es positiva en estos cuadrantes? Sabemos, como les indiqué en el segundo plano, que el lado derecho horizontal es positivo para A, el lado izquierdo es negativo, el lado de arriba es positivo para B y negativo para B es hacia abajo. Entonces, yo quiero que la A sea negativa, entonces en este es negativo, si se fija, A es negativo y B tiene que ser positivo. Este es positivo. Entonces mire que este vector R quedó en la parte de A negativa y en la parte de B positiva. Entonces ese vector o ese primer número complejo Z1
quedó en el segundo cuadrante. Entonces mi fórmula a utilizar sería θ igual a 180 menos θr. Entonces, una vez expuesto eso, vengo yo y apliqué la fórmula que había seleccionado previamente. Entonces, θ1 es 180 menos θr, que es la que acá indiqué. Y vuelvo a repetir, la A es negativa y la B es positiva, y mire el vector donde queda. Acá no puede ser, ¿por qué? Porque aquí la A es negativa, pero la B es negativa. Y yo quiero, según los valores numéricos, que la A sea negativa y la B positiva. Entonces por eso seleccioné el segundo cuadrante, que sería esta fórmula. Y luego 180 menos θr, que nos había quedado 45. Hacemos la operación de resta y nos queda 135 grados. Hasta ahí espero que vayan comprendiendo. Vamos a la otra parte. Continuando con el problema que anteriormente habíamos expuesto, la primera etapa, debemos de tener también en cuenta que nos dieron dos z, un z1, que aquí ya lo hice, ya saqué la información de z1, para cada número yo debo de sacar mi r1 y mi θ1, ya lo saqué. Ahora voy a hacer lo mismo con el z2. Para ello, yo sé que ese z2, mire todo lo que lo compone, yo voy a escribirlo de nuevo, dado que z2 tiene estas condiciones, que es la que me da aquí arriba. Tenemos que identificar entonces el valor de A y el valor de B. Recordar que el primer número, aquel que no lleva la I, representa la A, que sería 5 raíz de 2 sobre 2, representaría la A, positivo, y la B estaría representada por el número que va acompañando a la letra I, y aquí sería 5 raíz de 2 entre 2, positivo también, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo los dos valores A y B, que son los que va a identificar del número complejo que se le dé, y posteriormente va a sacar su R, que ya tenemos nuestra fórmula, ya sabemos cómo sacarlo, ya se los había indicado también en las formulitas que previamente les había indicado. Entonces ahora reemplacemos entonces quién es A y quién es B. A es 5 raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, la misma fórmula me lo dice, más B, que sería 5 raíz de 2 entre 2 al cuadrado. Lo metemos todo eso en la calculadora sin miedo. Usted digite lo normal, aquí se lo voy a mostrar. Yo voy a introducir esos valores numéricos en mi calculadora. Entonces yo primero que tengo que hacer es introducir solo lo de adentro. O sea, sería 5 raíz de 2, perdón, 5 raíz de 2 entre 2, dice ahí, entre 2. Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Esa tecla que puede ver ahí. Y ahí va viendo usted que se va introduciendo, pero si se fijan no abrimos paréntesis, y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, como se nos olvida, podemos borrar todo y volverlo a digitar. Vamos a ver, voy a volver a colocar paréntesis, 5 radical de 2 entre 2, cerramos el paréntesis y lo elevamos al exponente 2. Y continúo la parte descriptiva, más, ahora lo mismo, otra vez, si se fijan, los mismos números de aquí va acá, entonces vuelvo a digitar paréntesis, 5 radical de 2 entre 2, va viendo usted, entre 2, cierro y al cuadrado, le doy igual y me quedó 25. 25 es el valor que me quedó dentro de otro radical cuadrado, que es este de aquí. Y la raíz cuadrada de 25 yo sé que es 5. Lo digita usted y le da 5. Este sería su R2. ¿Por qué R2? Porque este es el Z2 que le están dando. Recuerde que después de encontrar su R, va a encontrar su ángulo de referencia para posteriormente encontrar su θ2. Entonces, ¿quién sería el ángulo de referencia? ¿Cómo lo encuentro? Aquí está mi formulita que previamente ya les había anticipado. Y recuerden que estas barras es que siempre el valor de B y A tienen que ir positivo. Entonces, B es 5 radical de 2 entre 2, que aquí lo he colocado. Lo divido entre 5 raíz de 2 sobre 2, que sería el valor de A. Para introducirlo de igual manera, no le lleve miedo, la calculadora se lo puede digitar sin ningún contratiempo. Entonces vamos a introducir esta información, 5 raíz de 2 entre 2. Entonces vamos a decir, fíjense bien cómo se introduce, 5 radical de 2, aquí sobre 2, aquí metí esto de aquí, esta parte de arriba es la que he introducido. Ahora esta línea grande entre van a ver ustedes, ahora digiten otra vez el denominador, 5 raíz de 2 sobre 2. Entonces 5 raíz de 2 sobre
2. Y le damos igual. Y nos quedó 1, miren. Entonces ese valor es el que coloqué aquí. Y ahora despejamos para este ángulo, que este ángulo ya dijimos que le llamamos teta R. Recuerden, ángulo de referencia, que me sirve para encontrar el teta 2. Entonces esta tangente pasa como una función inversa, tangente inversa de 1, y nos queda 45 grados. Ese ángulo de 45 grados, vengo yo y voy a sacar mi ángulo teta 2 con respecto a las fórmulas y a la posición donde me quedó. Para ello me voy a auxiliar, jóvenes, de las fórmulas de las posiciones de los ángulos. En este caso, si se fija, el valor de A y B, ambos son positivos, A y B positivo. Entonces yo voy a buscar en cuál de los cuadrantes tanto A y B es positiva. Acá la A es positiva y la B es positiva. Entonces este sería el cuadrante número 1. Este no puede ser porque su ángulo o su vector R quedó en el A negativo y el B positivo. Acá el A es negativo y el B es negativo. Y acá su A es positiva y su B es negativa. Entonces el cuadrante que corresponde sería este. O sea que su fórmula es teta igual a teta R. Entonces vine yo y escribí teta 2 igual a teta R. Entonces, ¿quién es teta R? Bueno, teta R es 45. Ahí encontré entonces el ángulo 2 que le llamamos teta 2. Hasta ahí espero que vaya comprendiendo, joven. Vamos a la siguiente etapa del problema. En esta tercera etapa ya del problema, lo que vamos a hacer es ya calcular lo que se nos solicitaba al principio. Nos preguntaban que calculáramos el producto Z1 por Z2 en su forma polar y rectangular. Ahorita me voy a ocupar a calcular la forma polar de ese producto de Z1 por Z2. Entonces, yo debo primero de copiar mi formulita. ¿Cuál era la fórmula? Bueno, nos decía en la página 71, nos da a conocer esta fórmula. Y acá hago una observación. En el libro, en la página 71, en la parte superior, aparece esta misma fórmula que yo he escrito. Pero si se fijan ustedes y consultan esa página, no aparece este corchete. Agréguenselo, por favor. Ahí es un error ahí que pasó por alto de parte del editor de este libro. Acá este corchete faltó y es necesario que lo lleve. Página 71 en la parte superior es la misma fórmula, pero agregándole estos corchetes que no aparecen en esa página. Ya descrito eso, entonces viene usted y reemplaza cada una de las variables. R1, si se acuerda usted, ya habíamos calculado quién es R1. ¿Quién era R1? Vámonos a la página que corresponde. Y acá habíamos encontrado que R1 era 2. Por eso aquí escribí R1 reemplazado por 2. ¿Quién es R2? R2 también ya lo habíamos encontrado previamente. R2 era 5. ¿Bien? Ahí está indicado. R2 en la parte izquierda de la pantalla. 5. Entonces aquí indiqué 2 por 5. ¿Quién es R1 y R2? Después escribo coseno, la función, y dice sume teta 1 y teta 2. ¿Quién es teta 1? Y también ya lo habíamos encontrado. Teta 1 nos dio 135. Entonces aquí escribí 135, como puede ver usted, mire, 135. Y este 45 es la representación de teta 2. ¿Y quién es teta 2? Teta 2 habíamos encontrado que era 45. Entonces acá reemplacé y después sigo la fórmula más y seno. Vea que solo lo escribo. Teta 1 es 135 y teta 2 45. Entonces, una vez que ya tengo eso, pues la parte ahora que vamos a hacer es aritmética. Vamos a multiplicar 2 por 5, que nos da 10. El corchete siempre se mantiene. Y acá 135 más 45 es 180 para ambos, ya que es la misma operación. Una vez que ya tenemos esto, lo vamos a dejar en su forma simplificada, en términos de 10. Y en vez de escribir estas dos cosas separadas, recuerde que el coseno y el seno de i se colocan de una forma resumida como cis. Y el ángulo, como es el mismo, solo se escribe una vez, 180. 10 cis, 180 sería la multiplicación de Z1 por Z2 en su forma polar. Ya que nos pedía la forma polar y ahora nos pide la forma rectangular. Voy a resolverle la forma rectangular de ese mismo problema, pero expresado en las coordenadas A más BI. Acuérdese que la forma rectangular es A más BI. Entonces, si a mí me están pidiendo que la forma rectangular es una de las formas que me están solicitando en el problema, valga la redundancia, y entonces voy a encontrar para esa forma rectangular el valor de A y el valor de B. ¿Quién va a ser el valor de A? Bueno, voy a tomar este resultado como información, este producto. Entonces, ¿quién es A? Dijimos que la A
con las formulitas que habíamos visto anteriormente y que les había presentado en el capítulo correspondiente, que decía que A era igual a R coseno de teta y B es igual a R seno de teta. Estas dos formulitas son las que voy a aplicar para encontrar A y B. Entonces viene usted al problema y dice A es igual a R coseno de teta. ¿Quién es R? Aquí está. Recuerde que este es R, la representación del R. R, 10 coseno de teta. ¿Quién es teta? 180. Metemos esta en la calculadora y nos da menos 10. Del otro lado para B habíamos dicho que es R seno de teta. Reemplaza el R que es 10. Vuelvo y repito 10. Y el ángulo teta sería 180. Lo mete en la calculadora y le da 0. Y como le está pidiendo el producto de Z1 por Z2, solo son los resultados que va a copiar. Menos 10 más 0 y recuerde que la parte de B va acompañado de I. Aquí quedaría el producto en su forma rectangular de este Z1 y Z2. Forma polar, este es el resultado. Forma rectangular, este es el resultado. Esto es para multiplicar, pero también le pedían que dividiera Z1 sobre Z2 y es lo que vamos a explicar ahorita.